llamo Joan Escarravill, trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona. Mi background profesional es como neumólogo, pero en estos momentos mi responsabilidad en el hospital está alrededor de la gestión de las enfermedades crónicas. El paradigma técnico, la excelencia técnica, tiene sus limitaciones cuando nos enfrentamos a la atención de pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas. Vemos que los problemas son mucho más complejos que un simple problema técnico. ¿Por qué no interactuamos con el paciente para identificar necesidades no cubiertas, para que nos ayude a establecer prioridades, para que nos ilumine sobre campos en los cuales no habíamos pensado y que para el paciente son muy importantes? Esto un poco constituye el mundo de la evaluación de la experiencia del paciente. Cuando hablamos de valor desde la perspectiva del paciente, el valor lo define siempre el que recibe el servicio, no el que lo proporciona. Es de la misma manera que el valor de un plato lo define el comensal, no el cocinero. Y a partir de esta idea de valor debemos preguntarle al paciente qué hacemos para incrementar este valor. Salir de la UCI es un momento complicado para el paciente, desde luego, porque pasa de tener una atención muy privilegiada, de tener una estabilidad también con enfermeros que no cambian mucho. Hay los 3 turnos, pero las caras son conocidas. Él está en un momento en el cual hay muchísima incertidumbre. Probablemente no haya vivido eso nunca, hay muchísimo miedo. Y hay mucha debilidad física, normalmente. Técnicamente, la definición de experiencia del paciente, algunos dicen que son todas las interacciones que tiene el paciente con el sistema sanitario y las percepciones que tiene sobre estas interacciones, pero todas las interacciones de todo el proceso sanitario. Ingrid Jullian-Desailles, donc pharmacien, post-doctorant dans le laboratoire de Jean-Louis Pépin. Et on a aussi donc l'Université Grenoble-Alpes avec l'Université des patients. Alors l'Université des patients, c'est en fait une organisation de patients qui a pour but de former des malades, donc qui ont l'expérience patient, à être des patients experts ou plutôt des patients partenaires. Se suelen utilizar múltiples técnicas simultáneas para evaluar la experiencia. Tú puedes hacer entrevistas y a la vez encuestas. Tú puedes hacer grupos focales y a la vez mirar lo que dicen los pacientes en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hay un abanico muy grande de herramientas y habría que utilizarlas en función de las disponibilidades y de las habilidades de cada uno. Una simple entrevista en profundidad puede dar mucha información.